Prepárate para un espacio de grandes enseñanzas, su amor, sus instrucciones y cuidado, en un tiempo dedicado especialmente para ti. Bienvenidos a su programa, La Biblia Dice Presenta, el espacio que te permitirá conocer el propósito de Dios para tu vida. ¿Crees que es posible que te engañen en el asunto más importante de la vida? Las encuestas afirman que el 50% de los estadounidenses dicen ser cristianos, nacidos de nuevo. Pero esas mismas encuestas dicen que el estilo de vida de los cristianos nacidos de nuevo es prácticamente indistinguible del estilo de vida de aquellos que no han nacido de nuevo. En consecuencia, muchas personas han llegado a la conclusión de que la iglesia no es diferente al mundo. Eso nos despierta una pregunta más. ¿Será que aquellos que decimos ser cristianos realmente hemos tenido ese impacto personal con Dios como nuestro Salvador y Señor? Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el amén final. Asimismo es el pan de vida, la piedra angular, nuestro creador, nuestro libertador y Padre eterno. Jesús es Dios, el buen pastor, el gran sumo sacerdote, el santo, la esperanza de la gloria. Él es el gran yo soy, Él es la imagen del Dios invisible, el juez de los vivos y muertos, el rey de reyes y señor de señores, y también Él es majestuoso y poderoso, y nadie se compara con Él. Él es el unigénito Hijo del Padre lleno de gracia y de verdad, y además es el poder mismo de Dios, la resurrección y la vida. Finalmente, Él es el sacrificio supremo, el camino, la verdad y la vida. La misma palabra de Dios hecha carne. Sin lugar a dudas, Jesús es todo ello. Sin embargo, yo creo que lo hemos reducido a un pobre e insignificante Salvador que tan solo ruega que tú lo aceptes. Pero hay que aceptarlo. ¿De verdad pensamos que Jesús necesita que yo le acepte? Jesús no necesita tu aceptación. Él es infinitamente digno de toda la gloria y de todo el universo. Ciertamente en este momento hay una multitud de criaturas que lo rodean, todos cumpliendo con su voluntad y rindiéndoles alabanzas. La belleza y gloria de sus criaturas realmente nos sorprenderían. Por lo tanto, Él no necesita de tus canciones, de tus oraciones, de tu asistencia a la iglesia o el estudio de la Biblia. No, Él definitivamente no te necesita a ti o a mí en absoluto. No obstante, tú y yo sí lo necesitamos a Él. Nosotros estamos desesperadamente en esa necesidad de Él. Lo necesitas en cada aliento que respiras. Indudablemente, estimado oyente, la única razón por la que tu corazón late en este momento es porque Jesús mismo lo permite. Entonces, ¿de dónde obtuvimos la idea de que Jesús necesita que lo aceptemos? Bueno, hoy comenzaremos una serie que conlleva implicaciones eternas y para empezar estoy convencido de que a las multitudes que profesan ser cristianos se le ha vendido una mentira con respecto a sus destinos eternos. En otras palabras, en nuestro esfuerzo contemporáneo para difundir el Evangelio a tanta gente como sea posible, creo que hemos alterado o manipulado y tergiversado el Evangelio. Además, hemos formulado un evangelio como un plan de salvación y hemos olvidado el evangelio como el poder de Dios para la salvación, que es diferente. En definitiva, tenemos una versión minimalista de las buenas nuevas. La imagen es más pequeña y se hace cada vez más y más pequeña. Es una versión compacta y empacada y cada vez se la compacta más. De manera que si uno entrega esta versión del evangelio y consigue que el receptor devuelva las palabras correctas e incluso hasta hace una oración con esas palabras, entonces ya lo declaramos salvo y seguimos adelante, ¿no? Asimismo, a las multitudes de cristianos profesantes se les ha dicho que mientras hicieran una oración o caminen hacia el altar y hablen con una determinada persona y firmen una cartita, ahí ya van a ser salvos. En consecuencia, el resultado es una gran cantidad de cristianos profesantes, incluidos muchos de nuestros oyentes, que piensan que están eternamente salvos de sus pecados cuando la realidad es de que no lo son. Y la razón es que hemos tomado el evangelio, la misma del cristianismo, y hemos puesto cualquier imitación en su lugar. Miren, yo me estremezco y a veces no puedo ni dormir por la noche cuando pienso en la posibilidad de que miles de personas que me están escuchando este programa hayan pensado que son salvas cuando en realidad no lo son. Existe la posibilidad de que un día tú y yo estemos parados frente al Señor Jesús y Él exclame: «Nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad».
Entonces, ¿crees tú que Jesús podría decirte estas palabras? Bueno, si tienes una Biblia, acompáñame al libro de Mateo, el capítulo 7. Aquí vamos a ver a Jesús hablando a sus discípulos. Esta es una de las ocasiones en que el Evangelio, donde la palabra discípulos no se refiere únicamente al grupo de los 12, sino a toda la multitud de seguidores de Jesús. Muchos de ellos eran oyentes casuales nada más. Sin embargo, algunos seguidores persuadieron a otros de creer en las palabras de Jesús. El Sermón del Monte tiene inicio en el capítulo 5 y llegamos a la conclusión definitiva en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 27, y escucha lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 27, versión Reina Valera. Así es como Jesús termina el Sermón del Monte, con una imagen de una casa que simboliza la vida de alguien que cae con gran estruendo. Yo creo que tendría dificultades para encontrar en las Escrituras una imagen más aterradora de la que aquí vemos, especialmente en los versículos 21 al 23. Y ciertamente esta es la idea. Habrá personas, y no algunas, sino muchas personas, que se van a parar frente a Jesús y clamarán, Señor, Señor, no hicimos estas cosas. Y Jesús los va a mirar y él mismo los alejará del cielo diciendo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que Jesús nos está diciendo aquí en el capítulo 7 de Mateo es que es posible engañarnos a nosotros mismos en este asunto que es tan importante de la vida eterna. En otras palabras, Jesús está diciendo que hay un punto fundamental de la eternidad y él mismo la divide. Por un lado, hay un camino ancho que conduce a la destrucción, a la muerte, y por otro lado, un camino angosto que conduce a la vida. De igual manera, Jesús utiliza las siguientes imágenes. Por un lado, un árbol malo y por otro, un árbol bueno. Una fe verdadera o una fe falsa. Un fundamento en la roca o un fundamento en la arena. Él está hablando aquí de personas que están espiritualmente engañadas. Ahora, es necesario señalar, y por favor no pases por alto esta parte, En Mateo capítulo 7, Jesús no está hablando con ateos, ni agnósticos, ni paganos o herejes. Él no está hablando con inconversos. Al contrario, se está dirigiendo a personas devotamente religiosas de esa época que se desvanecieron en la creencia de que están en el camino que conduce a la vida, cuando la realidad es que la mayoría de ellos estaban en el camino que conduce a la muerte. Ahora, ¿tú crees que es posible que te engañen en el asunto más importante de la vida? Las encuestas afirman que el 50% de los estadounidenses dicen ser cristianos nacidos de nuevo. Además de esas mismas encuestas, generalmente continúan hablando de cómo el estilo de vida de esos cristianos nacidos de nuevo es prácticamente indistinguible del estilo de vida de aquellos que no han nacido de nuevo. En consecuencia, muchas personas han llegado a la conclusión de que la iglesia no es diferente al mundo. Ahora, vamos a hablar de esto más a fondo en los próximos programas, pero basta con decir que no creo que esa sea una interpretación adecuada. Yo creo que una interpretación más precisa sería de que estas personas que afirman haber nacido de nuevo como cristianos y sus vidas son prácticamente indistinguibles de todos los demás en el mundo, no han nacido de nuevo como cristianos genuinos. Ellos creen que son cristianos, pero la verdad es que no lo son.
Ahora, ¿tú crees que es posible pensar que eres cristiano y no serlo? Bueno, pues es exactamente de lo que Jesús está hablando en este tan conocido Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 27. Para empezar, debemos notar que en esencia, en nuestra naturaleza pecaminosa rechazamos el Evangelio. Es algo natural. Es un hecho de que cada uno de nosotros lo hacemos, incluido yo. Segunda a los Corintios capítulo 4 dice que Satanás, el mismo diablo, está cegando las mentes de los incrédulos. Y estoy convencido de que una de las maneras en que está haciendo es convenciéndolas de que son creyentes cuando realmente no lo son. Cabe señalar que hay un mensaje aquí para todos nosotros. Lo peor que podrías tú hacer es alejarte pensando por un segundo que no necesitas escuchar la voz de Dios. Miren, yo me alegro de estar hablando acerca de este tema debido a que aquí hay un mensaje para mí, para mi esposa y para cada creyente. Todos enfrentamos el peligro del engaño espiritual. Podría ser que un día Jesús te mirara y te dijera, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Podría ser que pudiera mirarme y decir eso. Claro, absolutamente, él sí podría hacerlo. La realidad es que para muchas personas va a ser así. Y si ese es el caso, entonces no creo que haya nada más importante para nosotros que invertir tiempo mirando a profundidad el significado del Evangelio de verdad y entender verdaderamente lo que representa la salvación. Por lo tanto, intencionalmente voy a explicar estas tres imágenes nombradas. Primero, los caminos. Segundo, los árboles. Y tercero, los cimientos. Y quiero que veamos lo que Jesús nos está diciendo sobre el peligro de andar en un engaño espiritual. Así que en primer lugar vamos a exponer la imagen nombrada en los versículos 13 al 14 de Mateo capítulo 7. Así dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Por favor, quédate con nosotros, que David Platt regresará en unos momentos con una mirada a nuestro próximo tiempo juntos. Si el mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita nuestra página web www.labibliadice.org y conoce los materiales de discipulado que la Biblia Dice ha creado para ti, desempaquetando la palabra de Dios todos los días para ayudarte a crecer con Cristo. Entonces, la advertencia número 1 de Jesús con respecto al engaño espiritual es que por tendencia nos dirigimos hacia lo que es fácil y popular, la puerta ancha. El camino ancho es el camino fácil, el que te cautiva, espacioso, es atractivo, es incluso para quien quiera venir. En este camino hay pocas reglas, hay pocas regulaciones, pocos requisitos. Sin embargo, ojo, no te pierdas esto, es un camino religioso. En el contexto, Jesús está hablando de un pueblo religioso. No te dejes engañar. Este es un camino que no requiere mucho de ti. Además, implica grandiosas promesas a precios bajos. Y esta es la imagen contemporánea del camino ancho, donde todo lo que se necesita para seguir es una decisión única por Jesús. Solamente con una oración y después de eso no tienes que preocuparte nunca más por hacer los mandamientos de Jesús, ni inquietarte por su gloria nunca más. En otras palabras, obtienes un pasaje directo hacia el cielo y tu pecado va a ser tolerado en el camino, no hay problema. A menos que pienses que es una exageración, este es exactamente el tipo de evangelio que se ha venido predicando a muchas personas en nuestra cultura actual, supuestamente cristiana. Y Jesús afirmó que muchos seguirán ese camino. Pero después dice, entrad por la puerta estrecha. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Lo que es realmente interesante aquí es que usan dos palabras diferentes para estrecha en el idioma original del Nuevo Testamento. Y es exactamente de lo que yo quiero contarte en el próximo programa donde nos introduciremos en este contexto. Que Dios te bendiga. Estuvo con ustedes David Platt, en la voz de Pablo Logacho. Gracias por escuchar La Biblia Dice Presenta. Te invitamos a unirte a nosotros el día de mañana, donde David Platt nos traerá más enseñanzas basadas en la palabra de Dios. Recuerda que este ministerio permanece al aire gracias a sus oraciones y donativos.